En el Evangelio que acabamos de escuchar, lo contemplamos al Señor en un estallido de cólera, de indignación, de santa ira. Y toda vez que el Señor se enfrentó o se topó con alguien que estaba imbuido con el espíritu del fariseo, algo de esto vimos en estos días, se encendió de ira. Y no cabe en el caso del Señor decir qué poco virtuoso que fue, como a veces nos sucede a nosotros, que por impaciencia, o porque somos imperfectos, o tenemos un arrebato de ira no controlado. No es el caso del Señor. Él es Dios y es hombre perfecto. En Jesucristo se da una armonía perfectísima en todas sus virtudes, de manera que toda vez que el Señor se enojó, y varias veces se enojó, de acuerdo a como nos lo cuenta el Evangelio, no es en el caso de él una imperfección, todo lo contrario. Todo lo que el Señor ha dicho y ha hecho brota de su exquisita caridad, de su infinita y divina caridad. Nada de lo que hace el Señor puede brotar de un corazón que no sea divino. Todo lo hace por amor, aun cuando se enoja, lo hace por amor. Pero si ese Señor, que es manso y humilde de corazón, que como Él dijo, no vino a salvar a los justos sino a los pecadores, que a tal punto amó a los pecadores, que como dice San Juan, nos amó antes, cuando nosotros éramos sus enemigos, Él nos amó. Y a tal punto nos amó que para que dejáramos de ser enemigos y fuéramos sus amigos, fue hasta la cruz y hasta la muerte por nosotros. Para que ese Señor, cuyo nombre propio es amor, así lo dice San Juan, Deus caritas est, Dios es caridad, Dios es amor. Para que ese Dios, que es el amor por esencia, se enoje tanto con alguien o frente a una actitud, esto ya nos está señalando lo perversa que ha de ser esa actitud o lo perversa que ha de ser esa persona ante cual el Señor, en lugar de sentir tristeza, siente rabia, siente bronca, siente una santa indignación. Estos fueron los fariseos. ¿Quiénes eran? Bueno, eran un grupo integrado por judíos que amaban las más puras tradiciones de Israel. Y muchos de ellos, sin duda, eran piadosos, eran buenos judíos, buenos israelitas. El Evangelio nos dan algunos nombres, por ejemplo, Nicodemo o Gamaliel u otros. El mismo Natanael, un judío piadoso, de quien dijo Jesús: acá hay un judío de verdad, un israelita de verdad en quien no hay doblez, en quien hay transparencia en su conducta. Una persona sin doblez es una persona cuyas obras condicen con sus palabras y con su pensamiento. El fariseo era todo lo contrario, era un hombre con doblez. Ellos se aferraron a cosas santas y buenas, pero de manera desordenada y con un espíritu viciado. Por eso Jesús los trató con tanta dureza, con tanto rigor. Eso que se conoció como el fariseísmo es algo que ha tenido descendencia, por llamarlo de alguna manera, y persiste hasta hoy, y persistirá hasta el fin del mundo. Tratemos de ver algunas de las características de los fariseos para que entendamos mejor por qué Jesús se enojó tanto cuando estuvo frente a ellos. En primer lugar, podemos señalar la presunción. Los fariseos se consideraban a sí mismos hombres piadosos, hombres religiosos, hombres perfectos, pero mirando con desprecio a los demás. Siempre el fariseo era un hombre que al otro lo miraba desde arriba, despectivamente. Y hasta Jesús nos propone parábolas que retratan la actitud del fariseo. Aquella que dice, por ejemplo, que estaba el publicano y el fariseo en el templo, y el publicano, que era un pecador conocido, no se animaba siquiera a entrar. Estaba en el fondo de la iglesia y se golpeaba el pecho y decía: Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador. Y en cambio, dice Jesús, el fariseo, el que se creía el santo, el bueno, el piadoso, estaba delante,
lo miraba con desprecio al publicano y decía: gracias, Señor, porque no soy como los demás. Gracias porque no soy como ese publicano, que es un pecador, que es una mala persona. Esto es una primera característica del fariseo, la presunción y mirar con desprecio a los demás. En segundo lugar, una tendencia a la ostentación, a la suntuosidad. Los fariseos, por ejemplo, gustaban orar públicamente en las esquinas, en las calles, o cuando acudían al templo, ocupar el primer lugar, como hemos señalado en la parábola de recién. Ostentación en cosas que son buenas en sí mismas, por ejemplo el ayuno, pero ellos cuando ayunaban lo demostraban, ponían cara de penitentes, cosas que todo el mundo dijera: mirá, qué penitente que es, qué buena persona, qué piadoso, cómo ayuna. Había una ostentación, y no solamente en las cosas religiosas, sino, digamos, en todos los órdenes de la vida. Ellos hacían las obras no para agradar a Dios, sino para ser vistos por los demás. Una tercera característica que podemos señalar es que le atribuían una importancia demasiado desordenada o desmesurada a las purificaciones que estaban previstas por la ley de Dios, por la ley de Moisés. Lo hemos escuchado recién, como estaba previsto por Dios que antes de comer había que purificarse las manos, lavar las vajillas, los platos, etc. Y esas cosas, si las mandó Dios, son buenas. Pero ¿cuántas cosas son buenas y nosotros las transformamos en malas porque las usamos mal? Entonces, el dinero es algo bueno, sirve para procurar el sustento. Está el dinero que se gana honradamente, está el dinero que sirve para hacer limosna, está el dinero que sirve para hacer caridad, pero también está el dinero mal habido. Y yo puedo usar mal el dinero y transformarme en una mala persona. Un cuchillo, un facón, como decimos los criollos allá en Argentina. El facón sirve para compartir un asado con los amigos, una carne, pero si lo uso mal, y puedo en un acto de venganza y de arrebato y de ira desordenada, herir o matar a otra persona. Con el sexo pasa algo así. ¿Es algo bueno o es malo? Y es bueno porque lo ha hecho Dios. Dios no puede hacer nada malo. Si yo lo uso bien, no solamente que es bueno, sino que hasta Cristo lo sella con un sacramento, el del matrimonio. Pero lo puedo usar mal, y usándolo mal algún desastre. Y puedo animalizar el sexo, bestializar el sexo, profanar algo tan santo y tirarlo entre los puercos, entre el estiércol. Las cosas son buenas, pero hay que usarlas bien. Y estas purificaciones, porque las mandaba Dios, eran buenas. Pero el espíritu con el cual las hacían los fariseos es lo que estaba mal. Ellos se purificaban las manos, purificaban las ollas, purificaban todo lo exterior, pero no purificaban el corazón, y eso es lo más importante. Por eso les decía Jesús: así sois vosotros los fariseos, purificáis el exterior de la copa y del plato, y en el interior estáis llenos de voracidad e impureza. En cuarto lugar, podemos señalar que ellos insistían demasiado, también aquí en forma desordenada, en los preceptos menores de la ley que el Señor había dado en el Antiguo Testamento. Y se quedaban en detalles, en minuciosidades, en la exterioridad de la legislación o de la ley, y se olvidaban de lo más importante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les decía el Señor, guías de ciegos, que filtráis un mosquito y os tragáis un camello. El día sábado, por ejemplo. Por supuesto, el sábado no había que hacer nada. Y entonces ellos eran estrictos cumplidores de la ley del sábado, no se podía hacer nada. Y sin embargo, fue justamente un día sábado cuando se iban a reunir para matarlo a Cristo Jesús. Dice el Evangelio que cuando se lo entregaron a Pilato, no pisaron el pretorio. No, como iban a pisar un lugar pagano. Pilato era el procurador romano, no podían pisarlo porque se iban a contaminar. Hipócritas. Tenían el alma podrida por sus pecados, habían tramado la muerte del Hijo de Dios y no querían pisar para no contaminarse.
de tal manera llegaron a aborrecerlo a Dios, aunque externamente se hacían los piadosos, que lo terminaron crucificando, primero en sus almas, en sus corazones y después en la cruz. De esta manera, en quinto lugar, el espíritu farisaico termina en una especie de odio o aversión a lo que es auténticamente religioso y a las personas que son piadosas de verdad. Como ellos no son piadosos en serio, como ellos no son religiosos en serio, les da bronca el que es religioso en serio, el que es religioso de verdad. Y por eso termina en el sacrilegio, en el homicidio y en el deicidio. ¿Qué es el deicidio? La muerte de Dios. Por eso siempre la Iglesia enseñó que el pueblo de Israel es el pueblo deicida, es el pueblo que mató a Dios. Y por eso no nos debe extrañar que Jesús los tratara con tanta dureza. Toda vez que se encontró con un fariseo, el Señor les enrostró esa hipocresía y ese pecado, y al mismo tiempo que lo hacía para tratar de romper la cáscara de esos corazones duros para ver si podía convertirlos, lo hacía también para prevenir a sus apóstoles, a sus discípulos, para que no se contagiaran de este diabólico espíritu. Por eso vamos a pedirle a la Virgen que nos dé la gracia, como decíamos también el otro día, de una auténtica espiritualidad, una auténtica religiosidad. De nada vale que nosotros externamente cumplamos y venimos a misa y rezamos y ponemos cara de piadosos, pero si yo por dentro, si yo en mi corazón, si yo en mi alma no estoy decidido a enamorarme cada vez más de Jesucristo, entonces estoy imitando el espíritu de estos hombres. Que la Virgen nos conceda la gracia, porque nadie de nosotros está exento de esto. Que nos conceda la gracia de no caer nunca en este abominable pecado. Es más, de todas las crisis que ha padecido la Iglesia y que la padece hoy también, son muchas las causas, muchos los factores. Pero si quisiéramos resumirlos a todos esos en uno, podríamos decir que la principal causa es el fariseísmo. El fariseísmo dentro de la Iglesia, que va como carcomiendo, va ganando el corazón de muchos bautizados, de muchos sacerdotes, de muchos obispos, de muchos que están al frente como pastores y deberían guiar al rebaño, se dejan carcomer por ese gusano maldito del fariseísmo, y eso explica por qué las cosas están como están. Que la Virgen nos preserve de este pecado, de este doblez, que nos preserve de esta hipocresía, que nos haga auténticamente cristianos, religiosos de verdad, para que también podamos tener una conducta que sea un vivo reproche a los que son fariseos y poder decirle al Señor lo mismo que decía el Padre Castellani: Dios mío, dame fuerza para poder mirar al fariseísmo sin demasiado miedo y sin demasiado asco, pero dame también gracia como tú para mirarlo de frente.